El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Oh Señor. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Pueden tomar un asiento. Hoy, como ya saben, es el día de Pentecostés. Y hoy recibimos ambos, fuego y agua. Fuego cuando el Espíritu Santo desciende por medio de la predicación. Y agua cuando Él hace algo muy bello. Agua cuando Él te hace suyo en el santo bautismo. Y cuando viene el Espíritu Santo, nunca viene solo. Él viene por medio de su palabra y viene con su predicador. Así que hoy, que caiga el fuego santo. Escuchen atentamente, porque el Espíritu Santo todavía habla por medio de su predicador. Y hoy tengo para ustedes una de las grandes promesas en toda la Escritura del profeta Joel. ¿Qué tan grande es? Tan grande que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo sucede eso? El Espíritu Santo desciende y Dios te hace tuyo, te hace suyo. El Espíritu Santo desciende y Dios te hace suyo. Así obra el Espíritu Santo en Pentecostés, con fuego por medio de la predicación y con agua por medio del bautismo. Fuego y agua. Que caiga el fuego y que el Espíritu Santo se derrame. Gracias, gracia y paz para ustedes de Dios nuestro Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pentecostés es el día del derramamiento del Espíritu Santo sobre Pedro y los demás discípulos o predicadores reunidos en Jerusalén. Sucedió
50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La semana pasada les prediqué que Jesús permaneció con sus discípulos 40 días predicándoles. Y después, ¿qué hizo? Ascendió. Y ahora, unos 10 días después, Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés, porque viene del griego Pentecosté, que significa 50. Y en ese día descendió el Espíritu Santo, tal como lo escuchamos hoy en el libro de Hechos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Pedro y sobre los demás reunidos en el aposento alto, aparecieron lenguas como de fuego, dice. Pero, ¿por qué tanto fuego? Para que volvieran su atención y escucharan a su predicador. El Espíritu Santo cae con fuego para abrir los oídos y dar entendimiento de su palabra. Por eso todos podían entender diferentes lenguajes para recibir, no la conversación casual, para recibir la predicación que el Espíritu mismo les iba a dar a través de Pedro. Él nos da ese entendimiento y Él es el que nos abre los oídos para escuchar. El Padre habla la palabra es su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo da los oídos para oír esa palabra, que es Jesucristo mismo. ¿Captaron eso? Eso es una enseñanza poderosa, muy simple, pero grandiosa. Ese es nuestro Dios triuno. Así obra Dios. Envía a su Espíritu Santo y envía a su predicador. Ustedes han esperado mucho tiempo y han estado orando mucho tiempo por la persona que Dios iba a mandar, la predicadora en este caso. Y ahora estoy aquí para decirles lo que el Espíritu Santo hace, pero para darles la promesa que Dios tiene para ustedes. Él obra con su fuego, su palabra y con su promesa. Entonces, Pedro predicó de aquel gran texto del profeta Joel, el capítulo 2, quien hace mucho tiempo había profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. El profeta de los tiempos antiguos había profetizado, había predicado, había hablado del derramamiento del Espíritu Santo aquí en Hechos, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Y hoy, ahora, aquí. El profeta Joel ya lo había profetizado todo este día en el cual estamos aquí reunidos en persona y allá por YouTube. Todos ustedes que están escuchando, esto es una promesa que Dios les da a través del mundo entero para recibir el poder, para recibir el fuego, para recibir los oídos que nuestro Dios nos da para escuchar su palabra como ellos lo hicieron en el aposento alto. Escuchen lo que dice Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes
profetizarán. ¿Ustedes tienen hijos o hijas? Sí, la promesa es que ellos profetizarán. Eso es poderoso. Creemos y le declaramos eso de vuelta a Dios. Nuestros hijos e hijas profetizarán. Y Dios no es un Dios sordo. Dios escucha y Dios responde, porque Él es fiel, dice su palabra, hasta cuando nosotros no somos fieles, porque Él no se puede negar Él mismo. Eso es poderoso. Tendrán sueños los ancianos, dijo Joel. ¿Aquí hay alguno anciano o joven? Pero ¿o conocemos a algunos ancianos? Bueno, prepárense, ancianos, aquí y allá en YouTube, porque van a tener sueños. ¡Qué bonita promesa! Sueños de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. O sea, aquí no hay nadie que se queda sin una promesa. Todo el mundo recibe su promesa y son grandiosas. No son cosas comunes. Son profetizando, son teniendo sueños. ¿Y los jóvenes? ¿Hay algún joven aquí? Sí, muchos jóvenes aquí. Los jóvenes recibirán visiones. Visiones con ojos de fe, no más ojos carnales. Los ojos de fe que ven el más allá, que ven el reino de Dios, que ven la voluntad de Dios, que ven los ángeles del Señor acampando a nuestro alrededor, que ven lo que Dios va a hacer a pesar de lo que estamos viendo aquí, que no va el uno con el otro. Esas visiones son las visiones que Dios nos da para agarrarnos a esa fe y creer que no importa lo que vemos aquí, las condiciones, las situaciones, los problemas, las ansiedades, Dios ya lo ha hecho y nos da la visión para creer, para nunca perder la fe. Entonces, esta es una de las mayores promesas en toda la Escritura. Y todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Escucharon eso? Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Todos. Todo aquel que invoque en el nombre del Señor, ¿qué hará? Será salvo. Será salvo. El apóstol Pablo proclamó esta misma promesa a la iglesia en Roma y escribió: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, en Romanos capítulo 10, versículo 13. Pero entonces Pablo hace una pregunta muy importante en esa carta. ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y cuando Dios envía, Él llama hermoso ese envío, porque está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. En Romanos 10, versículo 15. Pentecostés viene con fuego y con un predicador o predicadora
con pies hermosos. Porque Dios envía su Espíritu y también envía a quien abra la boca y proclame su palabra. Porque Él sabe que esa es la manera que sus ovejas reciben su promesa. Necesitan un predicador o una predicadora con pies hermosos. Eso es Pentecostés. El fuego vino por medio de la palabra que salió de la boca de Pedro. Así viene el Espíritu Santo por medio de su predicador y de su palabra. Por eso nos reunimos aquí en la iglesia, para recibir su palabra y para escuchar su palabra. Más tarde, el Espíritu Santo también vino sobre Pablo y ahora este Pentecostés ha llegado a ustedes, aquí en Cordero de Dios. Y hoy el Espíritu Santo todavía abre mis labios para proclamar a Cristo a todos ustedes. Puede que no vean fuego, o quién sabe, tal vez el fuego cae ahora mismo del cielo. Pero Pentecostés es cuando ustedes reciben el Espíritu Santo derramado. La promesa del profeta Joel, hace muchos años. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocamos el nombre del Señor? Cuando escuchamos su palabra, cuando nos manda Dios a su predicador. Y Él mismo a través de su Espíritu nos da la fe para invocar el nombre del Señor. Y más, vamos a ver que el bautismo tiene que ver con eso. ¿Cómo irán esa promesa si no hay quien le predique? Por eso Dios me ha enviado a ustedes hoy. No para traerme a mí misma, con mis pies hermosos, sino para traer a Cristo por medio de la predicación de su palabra. Y allí el Espíritu Santo se derrama. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Romanos 10:15. Y esa es la misma promesa que nos lleva de nuevo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Que ustedes, si se acuerdan, me escucharon predicar en mi primer domingo con ustedes, en el segundo domingo de Pascua. ¿Se acuerdan? Ese fue el domingo del gran swoosh del Espíritu Santo. Y ese día les enseñé qué son las llaves del reino y qué hacen esas llaves. Abren, liberan y abren las puertas de la prisión. Y ese día les proclamé a ustedes una promesa personal. Cristo ha abierto la puerta de su prisión. Y ahora recuerden cómo sucedió esto en el primer día de Pentecostés con Pedro. Pedro predicó esa misma gran promesa del profeta Joel, la misma que más tarde predicó Pablo.
a la iglesia de los romanos. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, en Joel capítulo 2 y en Romanos capítulo 10. Eso está desde el principio hasta ahora, en este momento que la están recibiendo ustedes. Esto es poderoso. Así es como Dios habla. Él es el mismo, siempre. Por eso les da la promesa a través de los siglos hasta este momento y hacia la eternidad. Pero cuando el fuego descendió, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo y gritaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro, por primera vez en sus vidas, les abrió la puerta del reino de los cielos, tal como Jesús había hecho con sus discípulos en Juan 20, nuestro evangelio de hoy. Cuando vino después de haber sido resucitado, atravesó la puerta y les dio la promesa a sus discípulos. Sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Está ahí, en Juan capítulo 20. No mucha gente predica esto y no mucha gente escucha esto. Es un regalo de Dios y es nuestra herencia como hijos de Dios. Cuando el fuego descendió, Pedro calmó sus miedos. Él no les dijo qué hacer, ahora vayan a hacer esto, esto y lo otro. Él les dijo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo para ellos. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. El arrepentimiento no es algo que nosotros hacemos. La traducción de arrepentimiento en griego quiere decir ser arrepentido. O sea, somos arrepentidos por el Espíritu Santo de Dios y somos perdonados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es todo lo que Él hace por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. Él dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Wow! El don del Espíritu Santo lo recibiremos a través de ser arrepentidos y de ser bautizados. Esa es la gran promesa de todas. Por eso tenemos la fuente bautismal aquí. Porque no es algo para ser olvidado, es algo todos los días la usamos. Eso es Pentecostés. Fuego cuando el Espíritu Santo desciende y agua cuando Él te hace suyo aquí en el bautismo. El Espíritu Santo se derrama. Ahora saben cómo ser salvos. Son, acuérdense, teodidactos, enseñados por Dios. Y Dios también los ha hecho buenos árboles que dan fruto. Mangos, aguacates, y guayaba, y dan frutos de amor a su prójimo.
Así que caiga el fuego y que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes. ¿Cómo serán salvos? Si no invocan el nombre del Señor. Hay mucha gente que invoca todo otro nombre, excepto el nombre del Señor. Pero ustedes han sido bautizados, han sido escogidos, han sido dados la promesa para invocar el nombre del Señor. ¿Cómo conocerán su nombre? Se preguntan a lo mejor. Si antes Él no se los da, no se puede. Y ya se los dio a ustedes en el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es su promesa y ese es su nombre. Y así fue como lo puso sobre ustedes. El día que ustedes fueron bautizados, recibieron el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la frente. ¿Saben? Cuando mis hijos eran pequeños, me enseñaron algo sobre esto. Cuando los niños tienen miedo, no se detienen a pensar, ¿a quién llamo? Voy a pensar, a lo mejor llamo al vecino o al extraño ahí en la calle. Ellos gritan, mamá, papá. ¿Por qué? Porque saben a quién le pertenecen. Y eso es el bautismo. Dios ha puesto su nombre sobre ustedes, así que ahora, cuando llegue el miedo, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue la muerte, no griten al vacío o a la oscuridad. Ustedes llaman, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdame como me has prometido. Porque ustedes saben a quién le pertenecen, no a un extraño, no a un objeto, a Dios Todopoderoso. Y usen su nombre como el regalo más grande que tienen. Porque Dios ha puesto su nombre sobre ustedes. Y eso es algo fenomenal. Martín Lutero solía decir cuando venía el miedo, cuando venía la tentación, cuando Satanás lo acusaba, él habla sobre esto en el catecismo, sobre el bautismo. Él respondía, yo soy bautizado. O sea, lo usa como un arma en contra de las acusaciones, en contra de las mentiras, en contra de los engaños, en contra de Satanás. Yo soy bautizado. Es decir, Cristo ha puesto su nombre sobre mí y yo le pertenezco. Así que nada puede venir en contra mía o de ustedes. Fuego, agua, el Espíritu Santo derramado sobre ustedes. Cuando lleguen los problemas, cuando llegue el miedo, solo digan, yo soy bautizado, ayúdame, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo prometiste. Y miren, todo aquel que ha sido bautizado, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Y si alguno de ustedes, aquí o allá en línea, todavía no ha sido bautizado y aún no tiene el nombre de Dios, yo soy la pastora que los traerá a la fuente a darles un buen bautismo. Que caiga el fuego aquí en Cordero de Dios en Haines City
y que se derrame el agua del bautismo para la ciudad, para el área, para el estado, para el mundo entero. Que vengan aquí a bautizarse para recibir esta promesa que ustedes han recibido. Y el resto de ustedes que ya han recibido, sepan con certeza desde hoy, ustedes tienen su nombre. Cuando llegue el miedo, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue la preocupación, cuando llegue la exhaustación, cuando llegue el cansancio, cuando llegue la confusión, invoquen su nombre y serán salvos de todo aquello que les quiere venir a robar su fe y su paz y su gozo y su promesa. Que caiga el fuego y que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes hoy y siempre. Amén.